bendición tan grande para mí poder por este medio saludarlos y traer la palabra de Dios en medio de un tiempo difícil donde hay muchos que quizás están en sus casas con cierto temor. Yo quiero animarnos a todos a no temer. Dios tiene el control. El Señor no ha perdido el control. Aprovechemos bien este tiempo para estar unidos en familia, para orar juntos y para buscar la presencia del único que ha vencido al mundo, Jesucristo. Eso es lo que en este tiempo debemos hacer. Y yo quiero hablarnos en esta palabra de dos tipos de fe. Una fe que está basada en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios, en las promesas y en la persona de Jesucristo. Y otra fe que es una fe basada en lo que está delante de los ojos. La fe basada en los ojos es una fe negativa porque cree solamente lo que ve. Entonces, como que vemos muchas noticias negativas, todo el tiempo somos bombardeados, entonces nuestra fe es negativa. Pero si nuestra fe está basada en lo que Dios ha dicho, si nuestra confianza está en un Dios que todo lo puede, si nuestra fe está basada en Jesucristo, que en la cruz del Calvario venció la muerte, venció toda enfermedad, venció todo pecado, entonces aunque estemos pasando por aflicciones, podemos estar tranquilos. Así que nuestra fe, la gran pregunta es ¿en qué se basa? ¿En los principios de la palabra de Dios o en lo que tenemos delante de los ojos? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que respondernos. Nuestra fe se basa en las noticias, se basa en lo que dicen las redes sociales, se basa en todo lo negativo que uno pueda recibir, o se basa simplemente en lo que Dios ha prometido. Entonces, a esos dos tipos de fe. La fe genuina, la fe que necesitamos, es la fe que nace de la comunión con Dios, que cree lo que Dios ha dicho a pesar de las circunstancias. Eso es muy importante. No es que las circunstancias difíciles no van a venir. No es que no va a haber dificultades. Es impresionante cuando nosotros vamos adentrándonos en la palabra de Dios y vemos el pueblo de Israel, vemos su líder Josué, Caleb, y la gran diferencia que había entre ellos. O sea, Dios había dado una palabra. Dios había dado una promesa. Dios había dicho, yo les voy a dar la tierra donde fluye leche y miel. Y Dios había dibujado los puntos hasta donde iba a alcanzar esa tierra. Dios había prometido que Él iba a ir delante de ellos y iba a pelear por ellos. Dios había dicho también que había 7 pueblos más fuertes que ellos. O sea, eso eran realidades. Era verdad que había pueblos más fuertes. Era verdad que había murallas invencibles para el ser humano. Era verdad que había gigantes ahí. Pero también era verdad que Dios había dado la promesa. Entonces, esta es la enseñanza que quiero darles hoy. Entonces está esa fe en la palabra de Dios. Esa fe en la palabra de Dios y en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz solamente viene por la comunión. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que decidirnos en esos días. ¿Queremos llenarnos de noticias que nos dan miedo? ¿O queremos llenarnos de una palabra de fe? Eso es algo demasiado importante. Y la decisión tienes que tomar tú, tengo que tomar yo. O sea, ¿cuál era lo que le hizo tan fuerte a Josué y Caleb?
dice que ellos tenían una comunión muy fuerte con Dios. Inclusive dice la Biblia que Josué no salía de la tienda de comunión con Dios. Él estaba todo el tiempo ahí, postrado, encerrado con Dios. Y Dios le había dicho, solo si obedeces mi palabra, tendrás éxito donde quiera que vayas. Josué capítulo 1. O sea, él sabía en qué radicaba su éxito. Su éxito radica en la fe, en la palabra, porque si no la crees, no la obedeces. La fe en la palabra de Dios, la fe en lo que Dios había dicho, por encima de las circunstancias. Porque Josué era un hombre inteligente también, que sabía claramente que los pueblos que habían ahí eran más fuertes que ellos. Él sabía eso. Pero ¿dónde estaba la gran diferencia? La gran diferencia estaba en que él conocía a Dios. Él conocía el poder de Dios. Él conocía que aquel que había dado la promesa tiene poder para cumplirla. Y yo te digo hoy, ese mismo Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha perdido el poder. Tiene el mismo poder. Si alguien la cree, si alguien la obedece, si alguien se apropia de esas promesas, también son para ellos. Los israelitas en el desierto tuvieron una fe negativa. Y muchas veces cuando uno dice tuvieron una fe negativa, uno cree quizás, bueno, ellos fueron muy negativos. En realidad yo analicé un poco y eran realistas nomás. Ellos eran realistas en lo natural. Ellos tenían una fe mental. Yo creo que aquí hay algo que tenemos que mirar. Porque los 2 espías que fueron a espiar la tierra, ¿en qué se basaron Josué y Caleb? En las promesas de Dios. Pero todos vieron gigantes. Todos vieron 7 pueblos más fuertes. Todos vieron murallas imposibles. Los 12 vieron lo mismo. Solamente Josué y Caleb creyeron en lo que Dios había dicho. O sea, vemos que estos espías no eran personas negativas en lo natural. Ellos decían exactamente lo que vieron, no exageraron nada, era cierto. Es más, Dios mismo en Deuteronomio lo dice, hay 7 pueblos más fuertes que ustedes. O sea, a mí me gusta comparar eso con lo que estamos viviendo hoy. O sea, la realidad es que estamos viviendo epidemias fuertes y que tenemos que nosotros ser el ejemplo en tomar precauciones, ser ejemplo en cuidarnos, cuidar a los nuestros y concientizar. Pero también es cierto que nuestra confianza está en Dios, que sabe guardarnos. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, que tiene poder para vencer lo que para nosotros es imposible. Y eso fue el gran fracaso de aquellos 10 espías. Ellos solamente creyeron lo que tenían delante de los ojos. Y eso les llevó a la derrota. O sea, si nosotros creemos lo que escuchamos en lo natural, lo que escuchamos en la noticia, lo que escuchamos alrededor nuestro en las redes sociales y todo el día, y si esa es nuestra alimentación, probablemente nuestra fe vamos a ser derrotados. Lo que tú y yo necesitamos es basar nuestra fe en la palabra de Dios. Por eso necesitamos equilibrarnos, alimentarnos de la palabra. A mí me gusta el ejemplo, antes se usaban en los almacenes esa balanza donde acá se ponía en una fuente lo que comprabas y acá se ponía 1 kilo, si no alcanzaba agregaba otra vez 100 gramos hasta equilibrar, ¿verdad? Y yo creo que así
realmente nosotros alimentamos nuestra fe. Si nosotros acá colocamos todas las noticias negativas, si colocamos todo lo que dicen las redes sociales, todo lo que escuchamos, acá se va a llenar de temor, el peso va a bajar. Esta es nuestra fe. Por eso hay tanta fe negativa hoy día, porque la fe negativa es alimentada. Pero si nuestra fe se basa en lo que Dios ha dicho, en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, entonces nuestra fe va a crecer y esto va a ganar. O sea, lo que tú y yo necesitamos es tomar una decisión. La situación es difícil, hay muchos imposibles, igual como en aquel tiempo, pero nuestro Dios es el Todopoderoso y Él sigue siendo, y su palabra sigue siendo verdad. Quiero leer Números 14, hablando de los espías que tenían la fe negativa. Dice, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar, a llorar. Se quejaron contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Por qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros, Esas son las redes sociales muchas veces, se decían unos a otros, vamos a elegir a un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Ya oí que los israelitas andan hablando mal de mí. Eso dice Dios. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Y que andan diciendo que los he castigado, los voy a castigar. Yo soy el Dios de Israel y les juro que lo haré. Esos son el verso 27 y 28 donde Dios ya responde, donde Dios ya les dice, yo les voy a castigar. Entonces sigue diciendo el capítulo 14, verso 23, verán jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. ¿Hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de mi parte, juro por mí mismo, que haré que se cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí. ¿Qué dice Dios? Lo que ustedes han creído les va a pasar. ¿Qué habían creído ellos? Ellos habían tenido una fe negativa. Ellos dijeron, es imposible, no vamos a entrar. Estos pueblos nos van a vencer, van a llevar como esclavos a nuestros hijos, a nuestras mujeres. Vamos a volver a Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. O sea, su fe se basaba en lo que tenían delante de los ojos. Por eso murmuraron. La incredulidad es la madre de todo pecado. Y esa incredulidad le lleva a la murmuración, le lleva a todo lo otro. O sea, su fe estaba basada en lo que tenían delante de los ojos. Y cuando ellos vieron cuán grande, cuán fuerte eran los pueblos, entonces dijeron, es imposible, y eso provocó la murmuración. Es tremendo, y Dios dice, lo que ellos mismos dijeron sobre sí mismos, eso les va a pasar, van a morir en este desierto. Y así fue. Pero Josué y Caleb tuvieron una fe basada en la promesa de Dios. O sea, Josué y Caleb también se fueron a explorar la tierra. Ellos también vieron 7 pueblos más fuertes. Ellos también vieron gigantes, ellos también vieron las murallas fortificadas.
Dice, también se rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Les dijeron a todos los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno, ahí siempre había abundancia de alimentos. Dios nos ama y nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Qué tremendo. Ellos tenían una fe diferente. Su fe se basa en Dios. Su fe se basa en lo que Dios había dicho, en la palabra, en las promesas de Dios. Es impresionante. Ellos dicen, Dios nos ama y Él nos va a ayudar. Dios nos ama y Él va a estar con nosotros. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en este territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Me gusta este versículo, es poderosísimo. O sea, ellos conocían a Dios. Ellos sabían el poder sin límites que tiene nuestro Dios. Y ellos estaban seguros, si Dios promete, Él cumple. Ellos vieron la realidad, pero ellos vieron la realidad de la perspectiva de Dios. Y eso necesitamos. No ignoremos lo difícil del coronavirus, del dengue, de todo lo que pasa en las naciones. Pero confiemos en un Dios que todo lo puede. Ellos dijeron, no tengan miedo de esa gente que vive en el territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. El que confía en Dios tiene quien los cuide. Dios guarda a quienes confían en Él. Dios guarda a los que le obedecen a Él. Así lo promete su palabra. Dice, nosotros en cambio contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Qué hermoso es esto. Entonces, en Números capítulo 14, el verso 24 dice, ahí Dios está hablando. Dios le está diciendo, acá está la consecuencia de la fe. Vimos en el relato del pueblo en general, que ellos tuvieron una fe negativa y el resultado fue la derrota, fue la muerte en el desierto. Pero acá vemos que Josué y Caleb tuvieron una fe, no una fe en el positivismo, sino una fe basada en la palabra de Dios, una fe basada en lo que Dios había dicho. O sea, esto no es psicología, eso no es positivismo, es el resultado de una comunión íntima con Dios. Es el resultado de conocer a Dios y saber que Él es digno de confianza. Es el resultado de creer en la palabra de Dios por encima de las circunstancias. Dice, el Señor responde en el capítulo 14, verso 24, pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. ¿Qué hizo? Él creyó en la promesa de Dios. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido. O sea, el tema no es tener una Biblia abierta en una promesa de Dios en tu mesa, en tu escritorio. El tema es creer la palabra, creer lo que Dios ha dicho. Solamente tener o llevar un versículo bíblico como un amuleto, saberlo de memoria no te sirve, tienes que creerlo, tienes que caminar en ella, tienes que obedecerlo. Dice, donde ahora viven los amalecitas, que eran los gigantes, y los cananeos, ahí él iba a vivir con su familia. Ustedes por su parte irán mañana al desierto en dirección al mar de los
juncos. Solo Josué y Caleb entrarán en el territorio que les prometí. Nadie más de los 12 exploradores, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Qué hermoso es Dios. O sea, aquí vemos claramente dos ejemplos. Las mismas circunstancias difíciles, circunstancias de imposibles. Esas circunstancias de imposibles encontramos tantos en la Biblia, pero nos enseñan siempre lo mismo: confiar en Dios, confiar en su palabra, obedecer su palabra, caminar en ella, alimentarnos de la palabra, no dudar de lo que Dios ha dicho. En los Salmos, el capítulo 27, verso 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Aun cuando un ejército me asedie, no temeré mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. El salmista está describiendo realidades. El salmista no solo está escribiendo poemas, era su realidad. El rey Saúl lo perseguía, con un ejército lo perseguía, y a veces lo tenía acorralado, pero David ponía su confianza en Dios. David decía: Dios me guarda, y Dios hacía que no le encontraran. Dios hacía, le escondía de sus enemigos. Dios les guardaba. Por eso el salmista podía decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? O sea, el salmista estaba en una situación de imposible. Estaba en aprietos realmente. Estaba en peligro de muerte realmente. Pero él pudo decir: Dios me guarda. No necesito temer, porque en Dios he puesto mi confianza y Él es mi guardador. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Poner nuestra confianza. No solamente decir qué linda palabra. No, yo hago del Señor mi guardador. Yo pongo mi confianza en Dios. Yo pongo mi confianza en lo que Él dice. Otra palabra dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Dónde están nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos están donde está nuestra fe. Nuestros pensamientos y nuestra fe está en el miedo. Todo el tiempo nuestros pensamientos piensan qué va a pasar, qué puede pasar, qué más va a venir, qué va a venir después de eso. Pero si nuestros pensamientos, nuestra fe está en Dios, está en sus promesas, podemos estar confiados en medio de una situación difícil. Dice: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Jesús decía siempre: según tu fe te será hecho. Según tu fe te será hecho. Y también dijo Jesús: al que cree todo le es posible. O sea, una y otra vez vemos que la palabra de Dios nos desafía a creer lo que Dios ha dicho, a creer lo que Jesús ha prometido. Y si Jesús lo dijo, es una verdad. Es una verdad. Si nosotros creemos, Él nos va a guardar. Si nosotros creemos, Él tiene poder para librarnos, dice la palabra. Entonces yo quiero animarnos en este día a creer lo que fue conquistado por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, Él fue herido por nuestra paz. Podemos tener paz porque Él lo pagó todo. Él venció a Satanás, Él venció a las enfermedades,
Él venció todo lo malo que pueda venir. Nuestra fe tiene que ser basada en la palabra de Dios, basada en el nombre de Jesús, en todo aquello que Jesús compró por nosotros en la cruz del Calvario. Yo creo que es tan importante que reflexionemos en ese día, ahí con tu familia, que reflexiones en qué se basa nuestra fe. ¿Se basa en lo que tenemos delante de los ojos? ¿O se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Se basa en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz? Es difícil, yo sé, porque estamos todos alterados. Nos cuesta. Pero quizás deberíamos apagar un poco el noticiero. Deberíamos salir del Facebook. Y deberíamos centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Josué estaba en un tiempo tan imposible. 7 pueblos más fuertes. Eso no era invento de hombre, Dios mismo lo dijo. Pero contra lo que Dios dijo, también estaba la otra palabra de lo que Dios dijo. Dios dijo, hay 7 pueblos más fuertes que ustedes, no que Él. Dios era más fuerte. Dios es el Todopoderoso. Entonces, si el Todopoderoso dio la palabra, aunque haya 7 pueblos más fuertes, yo iré delante de ustedes. Va a ser así como dijo Josué. Fácil. Va a ser fácil porque Dios está con nosotros. Nosotros tenemos quien nos cuide. Eso es tan poderoso. Quiero orar con ustedes. Querido Padre, yo te doy gracias. Tú eres bueno. Tú eres nuestro guardador. Señor, estamos seguros que todo lo que estamos viendo son parte de las señales de los últimos tiempos. Quizás son trompetas que nos están llamando a volvernos a ti. Yo te pido, Señor, que muchos en este tiempo se vuelvan a ti, que crean en el nombre de Jesús, que se arrepientan de sus pecados y sean libres. Señor, yo te pido que por esta palabra muchos vuelvan a la palabra, a creer lo que tú has dicho, a poner su confianza en ti. Señor, así como el salmista lo hizo, aunque un ejército estaba alrededor de él, él no temía porque su confianza estaba en ti. Señor, hay un ejército de plagas, de enfermedades acechando, y nosotros hoy levantamos nuestra mirada al cielo. Y yo te pido, Señor, por aquellos que están enfermos. Yo te pido que tú los sanes. Yo te pido también que tú guardes a los que confían en ti. Que guardes a tus hijos. Que guardes a los que te aman. Señor, que fortalezcas su fe. Que no le falte la fe, Señor. Yo te pido que tú quites el miedo de los hogares. Y que en vez de miedo venga paz, venga confianza, venga amor, venga tu presencia. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a cada familia, a cada hogar donde llega esa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga a ti y a tu familia.